Bueno, vamos a tratar de retomar la charla donde la dejamos la última vez. Habíamos llegado, después de una serie de análisis que partían de los clásicos griegos, a los orígenes de lo que llamamos la ciencia clásica nuestra, que todos atribuimos sus comienzos a los trabajos de Galileo y de Newton, precedidos por genios como Copérnico, como Kepler. Todos contribuyeron a lo que se llamó la revolución científica. Y la revolución científica está marcada por el notable avance de las ciencias matemáticas, o sea, del manejo de las matemáticas. Es en esa época, entre el 1600 y el 1700, donde nace y se consolida lo que llamamos como cálculo diferencial integral o cálculo, el análisis matemático en general, basado en la idea de continuo y las propiedades del continuo. Fue tan bueno el trabajo de Newton que con apenas unas muy pocas leyes del movimiento y de la dinámica, de la acción de fuerzas sobre las masas y la generación o cambio de movimiento, que poco tiempo después un matemático brillante y físico brillante, Pierre-Simon de Laplace, llegó a expresar algo que voy a leer específicamente porque si lo cuento pierde un poco del contenido seguramente. Las palabras de Laplace las pueden encontrar en montones de sitios de internet porque son famosas en alguna medida. Dice lo siguiente: podemos mirar el estado presente del universo como el efecto del pasado y la causa del futuro. Se podría concebir un intelecto que en cualquier momento dado conociera todas las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de los seres que la componen. Si este intelecto fuera lo suficientemente vasto como para someter los datos a análisis, podría condensar en una simple fórmula el movimiento de los grandes cuerpos del universo y del átomo más ligero. Para tal intelecto, nada podría ser incierto y el futuro, así como el pasado, estarían frente a sus ojos. Esto se puede decir que es la culminación de la físico-matemática del continuo. La ambición, o tampoco es deseo, sino el convencimiento de que conociendo todas las variables en un momento determinado, conoceríamos la evolución futura y podríamos reproducir el pasado. Todos alguna vez nos asombramos de que algunos eventos históricos se puedan fechar gracias a que ocurrieron en determinados momentos donde la astronomía brindaba datos o la información que se dispone indica que se produjeron eclipses solares totales en determinados lugares del planeta. Como la mecánica newtoniana, acompañado de esa matemática maravillosa, es capaz de hacernos retroceder en el tiempo para los grandes cuerpos del sistema solar, es posible calcular en qué momento se produjeron los eventos que se citan, ya sea en la Biblia, ya sea en diferentes escritos históricos de diferente origen. A eso se refería Laplace. Nuestros cálculos son aproximados y él trabajó muchísimo para dar las ecuaciones del movimiento del sistema solar y estudiar todo, o sea, consolidar el conocimiento que empezó a desarrollar Newton. Por eso habla de un gran intelecto vasto, como para que pueda manejar toda la información y todas las variables al mismo tiempo, y a partir de ahí predecir el futuro y conocer todo el pasado. Eso asume implícitamente, yo debería decir explícitamente, pero está tan asumido que la palabra correcta es implícitamente, que las funciones de las que habla Laplace
las ecuaciones de las que habla Laplace, son continuas. Continuas en el sentido matemático, continuas con infinitas cifras, sin redondeos, porque donde se producen redondeos se pierde información. O sea, si uno especifica un número con 5 cifras, no sabe qué ocurre más allá de las 5 cifras que usó. Pero si uno lo especifica con infinitas cifras, y para eso hace falta un intelecto no solo vasto, sino admirablemente mágico, en ese caso la predicción es perfecta, el conocimiento es perfecto, no hay dudas, y se conoce totalmente el movimiento. Ese concepto, yo diría que por lo menos durante 200 años fue dominante. Y después empezó a ponerse en duda, pero siguió siendo la corriente dominante. La otra rama de la física, que nace algo más de un siglo después, que es la termodinámica, otra de las ramas de la física que actualmente domina el mundo científico-tecnológico, se caracteriza por la irreversibilidad de los procesos. ¿Qué significa esto? Significa que en forma gráfica, si nosotros vemos una película del mundo natural, la erupción de un volcán, un fuego que podamos hacer nosotros, la rotura de un vaso de vidrio, si nos pasa la película al revés, sabemos que estamos viendo, una película al revés, que no puede ocurrir de esa forma. A eso llamamos procesos irreversibles, van en un solo sentido. Tanto es así que nos damos cuenta, si nos pasa en una película invertida, de que no estamos siguiendo la flecha del tiempo, como se la define regularmente, correcta, sino que estamos yendo en sentido contrario al avance temporal. La mecánica newtoniana no permite esto. La mecánica newtoniana es la de los choques elásticos, perfectos, el movimiento sin rozamiento. De modo tal que si uno ve una película de choques de esferas elásticas y sin rozamiento, como si fuera un juego de billar, pero sin que las bolas de billar se frenen en el camino, es imposible decir si la película avanza o retrocede cuando nos pasa en una filmación. Eso es un fenómeno reversible. La termodinámica no es una rama del conocimiento que nace a partir de la curiosidad científica exactamente, o de la filosofía, sino que nace de la tecnología, de la necesidad de aprovechar las fuentes de energía disponibles con la mayor eficiencia posible. La termodinámica es básicamente experimental. Bueno, toda la ciencia, toda la interacción con el entorno es experimental, pero los axiomas que se llaman principios, en el caso de la termodinámica, no se establecen como los de Euclides a partir de pseudo conocimientos innatos o fáciles de aceptar, sino que la termodinámica nace, o los principios de termodinámica nacen del intento permanente de sacar más y más energía de las fuentes de energía disponibles. Llámese combustible, llámese la fuerza mecánica de una corriente de agua, llámese el viento, cualquier evento natural que nos permite obtener energía. A poco que intentamos maximizar la energía, descubrimos que no es posible superar un cierto límite. Más aún, pronto descubrimos que si queremos sacar energía haciendo trampa, eso significa inventar una máquina que genere energía sin consumir energía. Por ejemplo, que tratáramos de utilizar un sistema de bombeo de agua hacia las alturas que después nos permita recuperar la energía mediante ruedas
o paletas que nos permitan captar la energía del agua cuando baja, descubrimos que para subir el agua al recipiente superior gastamos al menos tanta energía como la que podemos recuperar después. La práctica demuestra que podemos recuperar menos de la que gastamos. Y eso ocurre con cualquier sistema que intentemos hacer producir energía sin entregarle energía. Suele decirse, la frase que define eso es: no hay comida gratis. El universo no nos alimenta en forma gratuita. Podemos consumir energía, pero no podemos generar energía sin consumir más de la que estamos generando. En definitiva, la termodinámica vincula tres variables fundamentales que nacen conceptualmente de forma diferente y se terminan uniendo en esta rama del conocimiento: el trabajo, el calor y la energía. El trabajo se asocia a los esfuerzos mecánicos. Es el que hace un buey tirando de un arado, es el que hace un molino moviendo, subiendo y bajando una varilla para bombear agua. Eso es trabajo mecánico. El calor, bueno, es fácil definirlo. Lo notamos en función de una variable que interpretamos perfectamente, que es la temperatura. Y sabemos que el calor siempre se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Bueno, sabemos que hay un flujo de calor. Después aprendemos que el flujo siempre es del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío, ¿no? O sea, lo que fluye es el calor, no el frío. Eso requiere alguna explicación, pero tomémoslo así. Y por último tenemos la energía. La energía es un concepto más esquivo, de alguna forma, pero incluso se utiliza energía en sentidos astrológicos, en sentidos psicológicos y demás. La energía de la física involucra la energía eléctrica, la energía química, o sea, no da la sensación de que en una reacción química haya trabajo mecánico, ni que haya generación de calor. El ejemplo más simple lo tenemos todos a mano. Cuando comemos alimentos, consumimos, nos lo dicen todos los sistemas de dietas populares, consumimos calorías. ¿Qué son las calorías? Bueno, es el calor que se genera cuando químicamente nuestras enzimas degradan el alimento y a partir de la energía química, de los enlaces químicos de los alimentos que comemos, se libera energía y la capturamos. La evolución se encargó de hacernos unas máquinas increíblemente eficientes para captar energía de esa forma, de modo tal que en nuestro organismo rompemos enlaces químicos y sacamos energías a partir de ellos. Casi diría exactamente igual que cuando quemamos leña en una hoguera, solo que la bioquímica se encarga de hacer esa reacción a 37 grados, no a 600, 800 o 1000 grados, dependiendo de la temperatura de las brasas o del fuego que estemos utilizando. Es una máquina increíble, pero permite hacer eso. Parece difícil pensar que esa energía, la que está uniendo átomos, formando moléculas, sea lo mismo que lo que empuja la rueda del molino, que sea lo mismo que la energía eléctrica, y que el calor, en definitiva, no sea más que una manifestación de esos intercambios de energía. Bueno, todo eso se resumió en algún momento mediante una serie de esfuerzos fenomenales, experimentales, y una síntesis que se reduce a lo que llamamos los principios de la termodinámica. Hay un primer principio que más o menos dice algo así como que no es posible tener una máquina de movimiento perpetuo, en algún momento se frena. Imaginemos lo que imaginemos. El segundo principio que nos dice que además de todo eso, no solo no podemos ser la máquina del movimiento continuo, sino, mejor dicho, que si la pudiéramos hacer, sería imposible sacar energía a partir de ella. La energía siempre se degrada cuando la transformamos de una en otra. O sea, en definitiva, después de un tiempo aprendimos que trabajo, calor y todas las manifestaciones prácticamente de interacciones se reducen a energía.
O sea, básicamente tenemos masa y energía. Seguramente les vino a la mente una ecuación famosa de la física, la ecuación más famosa de la física. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, la ecuación de Einstein. Aparece en remeras, aparece como logotipos, en carteles. Bien, eso es todo. Energía y masa. Y la energía se manifiesta de diferentes formas. El problema que tenemos es que la propia termodinámica, con su segundo principio fundamentalmente, nos llevó al concepto de irreversibilidad, mejor dicho, nos permitió cuantificar la irreversibilidad. Con el segundo principio nace una propiedad, o se define una propiedad que es la entropía, que en el manejo popular se asocia al desorden. Cuando uno dice que crece la entropía de un lugar es porque está más desordenado. Y es el estado al que tiende naturalmente cualquier sistema físico, el estado de máximo desorden. Es la forma poética, diría yo, en la que describimos este principio de la termodinámica. Pero justamente la entropía se da de narices con la mecánica newtoniana. Cada vez que se produce un proceso irreversible, no hay ecuación que nos permita volver atrás. Porque si queremos, por ejemplo, después que se oxida el hierro, volver a llevarlo a hierro metálico, es posible hacerlo. Pero en el camino consumimos más energía de la que podríamos obtener y el sistema se degrada, la entropía crece y el sistema se tornó irreversible. ¿Cómo se compatibilizan las dos teorías? Las dos son exitosísimas. Prácticamente toda la tecnología que nos rodea deriva de aplicaciones de la mecánica newtoniana o aplicaciones de la termodinámica. Después aparecen dos, no me estoy olvidando de las teorías que nacen a comienzos del siglo XX. La relatividad es una continuación de la mecánica newtoniana y la cuántica, bueno, está flotando ahí por el medio, pero se parece mucho más a la termodinámica que a la mecánica newtoniana, pero tiene entidad propia. Pero por ahora no es el tema de las charlas. Por ahora quiero diferenciar con ustedes lo mismo que veníamos charlando en las charlas previas. Si el mundo es discreto o el mundo es continuo. La mecánica newtoniana asume un mundo continuo. Eso lo lleva a que todas las cosas que ocurren de acuerdo a las ecuaciones newtonianas son reversibles. En cambio, la termodinámica predice un mundo irreversible. ¿Eso implica discreto? Bueno, para muchos sí. Vamos a ver que la entropía, que es un concepto físico esquivo, yo dije se define como desorden o crecimiento del desorden y demás, o degradación de la energía, son diferentes formas. Ponerle una expresión matemática y conceptualizarlo no es sencillo. El máximo esfuerzo lo hizo Boltzmann en el siglo XIX, donde logró asimilar la entropía a probabilidad de alguna forma. O sea, después volveremos sobre esto, pero por ahora sencillamente un sistema que tiene muchos estados posibles, qué sé yo, todas las piezas que ustedes imaginen, las que ven acá en esta pantalla o las que ven en su habitación, tienen montones de posiciones posibles. Ustedes pueden imaginar todas las posiciones en las que pueden poner los libros, la ropa que tienen, los zapatos, todo lo que tengan, las lapiceras, todo lo que haya a la vista de ustedes. Eso admite una cierta cantidad de desórdenes posibles. Algunos más ordenados, algunas distribuciones más ordenadas, otras más desordenadas. Bueno, lo que dijo Boltzmann es que la entropía es una manifestación de que la naturaleza responde a que los estados más probables son los más estables. ¿Y cuál es el estado más probable de un sistema acomodado? Por ejemplo, de una estantería, o como en los dibujos o en las películas, de una pila de latas de conserva, una enorme pila de latas de conserva. ¿Cuál es su estado más estable? ¿Ese o el que se produce cuando uno retira la lata equivocada y se viene todo abajo? Bueno, la entropía caracteriza eso.
El sistema es más estable cuando está todo desparramado. Pero claro, para hacer estadística hace falta poder medir probabilidades. Y para medir probabilidades hace falta que el sistema sea finito, que haya un número posible de estados. Si no, es imposible hacer probabilidad. No se puede hacer estadística o probabilidad con infinitos datos. No existe la posibilidad de manejar infinitos datos. Vamos a volver sobre esto. Por ahora voy a hacer un ejemplo mucho más sencillo. Muchísimo más sencillo. Volvemos a las palabras de Laplace. Laplace decía, tenemos a la vista el universo, somos capaces, si somos el intelecto tan vasto como para poder manejar todos los datos y todas las ecuaciones necesarias, somos capaces de predecir el futuro y el pasado. Y yo les propongo un universo mucho más chico, pero muchísimo más chico. Un universo de 64 posiciones, un tablero de ajedrez, con las 32 piezas, 16 negras, 16 blancas, y vamos a tratar de ver qué tan reversible o predecible es el sistema una vez avanzada la partida. A mí siempre me impresionó la anécdota de un jugador de ajedrez de origen polaco pero argentino, Miguel Nachdorf. A mí me encantaba leer la columna de Nachdorf los domingos en el diario La Nación, donde no solo describía partidas de ajedrez y mostraba la posición de las piezas en un esquema en la propia columna, sino que siempre contaba anécdotas. Y las anécdotas son riquísimas, siempre. El juego ciencia es atractivo incluso por las personalidades de las personas que lo juegan. Bueno, Nachdorf era una persona excepcional, pero excepcional en el sentido de memoria excepcional. Nachdorf tiene un récord no batido de hace muchísimos años de partidas simultáneas a ciegas. Eso significa sin ver el tablero. Ningún ajedrecista profesional necesita ver el tablero para jugar. El tablero está en la cabeza de ellos. Los que somos principiantes, por supuesto, si no vemos las piezas, los trebejos, es imposible que hagamos un movimiento y que recordemos la posición anterior. Miguel Nachdorf era un dotado en ese tipo de cosas. Y jugó un total de 60 y algo de partidas a ciegas en Brasil. Había veedores internacionales. Ganó la gran mayoría de las partidas. Los tableros que estaban frente a él, por supuesto, sí veían las piezas. Él no las veía. Él iba recorriendo tablero 1, tablero 2, tablero 3, todos los tableros, indicaba la jugada, le decían la respuesta, y seguía haciendo la ronda, y seguía jugando, ganó la gran mayoría, empató algunas y perdió muy pocas. Bueno, si a Miguel Nachdorf, ya fallecido, fuéramos capaces de presentarle un tablero de ajedrez cualquiera, imaginen que ya quedan 15 piezas en el tablero, distribuidas más o menos aleatoriamente. Después de una partida avanzada, las piezas se desparraman de todas las formas posibles, excepto los peones que no pueden retroceder, todas las otras piezas pueden ir y volver. Le mostramos un tablero de una partida avanzada, quizá una partida que hayamos estado jugando con un amigo, y le pedimos que, dado que es tan talentoso, por favor nos reproduzca la partida hacia atrás, nos diga cómo es que llegamos a esa posición. Imagino la sonrisa de don Miguel Nachdorf diciéndonos o tratando de explicarnos que es imposible. Una cosa es avanzar en las jugadas y otra cosa es retroceder, pues se puede retroceder a la posición inicial de montones de caminos, por montones de caminos diferentes. A diferencia de Laplace, este genio, que era un genio de memoria y de habilidad y de simpatía, es incapaz de reproducir hacia atrás con tan pocas ecuaciones como las que tiene un tablero de ajedrez. El caballo sí que la complica un poco, pero los demás son increíblemente simples. Con tan pocas ecuaciones, con tan pocas piezas, con tan pocos espacios, tiene la posición al día de hoy y es incapaz de decirnos cómo estaban al comienzo o 10 movidas antes, o cómo llegar al comienzo de la partida. Más aún, le decimos, bueno, ¿cómo termina esta partida? Y la sonrisa va a ser más amplia todavía. A lo mejor ya estamos en jugadas obligadas y ya entonces obviamente la sonrisa es más amplia porque nos va a decir, ¿qué pretende?
Pero si la partida es abierta todavía, si no tiene un final definido, decir cómo va a terminar depende de lo que hagan los jugadores. No está escrito ni el futuro ni está determinado el pasado. En un tablero de ajedrez, 64 posiciones, 32 partículas, otras 32 vacías, siempre. Recuerden, espacios ocupados y espacios vacíos. Y movimientos discretos. No se puede dejar un alfil entre dos escaques, entre dos cuadraditos. No, no. Es en un cuadradito o en otro cuadradito. Más aún, para jugar una partida no hace falta el tablero. Como yo les decía, se puede jugar a ciegas. Y a ciegas significa que se identifican las posiciones exactamente igual que como se hace en la batalla naval. Se dan las coordenadas, fila, columna, y qué pieza. El resto se sabe, son las reglas. No hace falta el tablero físico. Lo que sí hace falta es espacios libres, porque si no las piezas no pueden moverse. Un caballo sí, porque puede comer otra pieza, pero no propia. Un peón no puede avanzar y tiene otro peón delante. ¿Se entiende? Si un tablero de ajedrez discreto nos permite entender por qué no se puede ir hacia el pasado y no se puede predecir el futuro, asombra más la valentía de Laplace cuando nos decía que si veremos el universo, incluyéndolos a ustedes, a mí, a esta conversación, a cualquier cosa que hayan hecho durante el día, más todo el cosmos que nos rodea, y decir que somos capaces de saber cuál fue el pasado y predecir el futuro, es bizarro por lo menos, pero conceptualmente posible si la física fuera la del continuo, con un inconveniente: el continuo no admite cambios. Eso ya lo vimos y podemos verlo todas las veces que sea necesario. Solamente un mundo discreto admite cambios, y el propio hecho de que sea discreto lo torna, por un lado, impredecible y por otro lado, irreversible. En la práctica, ¿eso qué significa? Cuando decimos que es irreversible es que no podemos volver al pasado. Los viajes en el tiempo son maravillosos, las películas esas me encantan y seguramente a muchos de ustedes les encantan también, las películas, las series, pero la física no lo permite. La física de los cambios implica mundo discreto, y un mundo discreto implica irreversibilidad, como lo demuestra todos los días la termodinámica. Voy a volver sobre la termodinámica y la estadística, porque no es completa. Pero no importa, por ahora alcanza con eso. Es irreversible, no podemos ir al pasado. Pero además es impredecible, no podemos decir cuál es el futuro. La noticia es maravillosa. Claro, tenemos libertad, tenemos que saber cómo usarla. Pero la física newtoniana no nos permite creer que tenemos libertad. La física newtoniana nos corta las alas en alguna medida, porque nos dice el futuro está fijado. El mundo real nos dice, no, 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 el futuro está por escribirse, es una página en blanco, podemos escribirla. Vamos a seguir avanzando, vamos a avanzar con la relatividad, vamos a avanzar con la cuántica, vamos a ver lo que es el principio de incertidumbre, vamos a llegar finalmente al Big Bang en algún momento. Nos vamos a asustar de los dogmas de la física actual. Pero antes de cerrar quiero mostrarle, no sé si han prestado atención, ahora tengo otra cosa arriba de mi hombro. Esto es una cinta que si ustedes la extienden, bueno, no entra en la pantalla, pero tiene 4 metros y medio. 4.500 milímetros. Si cada milímetro fuera 1.000.000 de años, acá en esta cinta, estaría condensado lo que llamamos tiempo, desde el momento que se generó la Tierra hasta el momento presente, unos 4.500 millones de años, unos 4.500 milímetros. Sobre el final hay algunas marcas, si lo alcanzan a ver, donde comienza la marca negra en la misma escala de tiempos, es donde aparece la especie Homo,
no el Homo sapiens, el Homo, los homínidos en el planeta Tierra. Y la roja es donde empieza nuestra civilización. Fíjense en qué porción estamos de la historia de la Tierra. Parece difícil que hayamos llegado a saber todo lo que hay que saber en tan poco tiempo, ¿verdad? Todo lo mejor que podemos hacer es tratar de entender. Tenemos mucha más información que la que había hace 2500 años. No somos más inteligentes que hace 2500 años, pero tenemos más datos. Y no tenemos que perder la oportunidad de ser críticos con la información que recibimos. Yo hablaba de la información científica, pero con toda la información que recibimos. Y sobre todo, en esta charla, es la primera introducción que hago al concepto de libre albedrío. Al decir que el futuro no está escrito, significa que podemos escribirlo, que no nos pueden obligar, o si pueden intentarlo, obligar a escribirlo de determinada manera. Alguna chance de libertad tenemos. Si la física fuera del continuo y del infinito, no habría opciones. El futuro estaría fijado. Afortunadamente no es así.